Hola, queridísimos amigos. Este tema no es ajeno a mi vida porque he viajado muchas veces por motivo espiritual. No he podido evitar la emoción al escribir este tema, lo que explica mi retraso. Artículo de opinión. Peregrinación a las fuentes. Auge del turismo espiritual. Es el sector turístico de más crecimiento. Siempre han existido las peregrinaciones. El viaje externo se convierte en viaje interno. Lanza del Basto fue el mayor viajero espiritual. Es el arte de viajar para encontrarse a uno mismo. El Camino de Santiago recupera su nivel de afluencia. Muchos acuden a meditar a centros budistas de España. El discurso de Jerome Powell tranquiliza a los inversores. La Reserva Federal retirará el apoyo monetario a finales de año. El petróleo registra la mayor ganancia semanal en más de un año. Los talibanes han invadido el lado militar del aeropuerto de Kabul. Los talibanes dicen que 28 de sus miembros murieron en las explosiones. Turquía aprueba la solicitud de los talibanes de gestionar el aeropuerto. España finaliza su vacación de Kabul al llegar los últimos vuelos. Europa se prepara para acoger a cientos de miles de emigrantes afganos. Expedición a Groenlandia descubre la isla más septentrional del mundo. Bolsonaro declara que todo el mundo tiene derecho a comprarse un fusil. Comenzamos. Entre comillas. Un viaje de 1000 millas empieza con un paso. El viaje espiritual es individual y personal. No puede ser organizado ni regulado. No es cierto que todos deban seguir un camino. Escucha tu propia verdad. Cada uno tiene su camino, dijo Ram Dass. Richard Alpert, también conocido como Baba Ram Dass, fue un maestro espiritual contemporáneo que escribió en 1971 el libro Estar aquí y ahora, Be Here Now, conocido por su asociación con Timothy Leary en la Universidad de Harvard en los primeros años de la década de 1960. Ambos fueron despedidos de sus puestos como profesores por experimentar los efectos de sustancias psicodélicas con seres humanos. También fue conocido por sus viajes a la India y su asociación con el gurú hindú Neem Karoli Baba. El turismo espiritual está en auge a causa de la crisis y las restricciones, ya que el viajero busca un bienestar emocional maltrecho por el trauma social. Siempre ha existido el turismo religioso y se ha llamado peregrinación. Un síntoma de esta nueva búsqueda de la espiritualidad, más allá del turismo tradicional de sol y playa, lo encontramos en los retiros espirituales, monasterios donde cohabitar con el recogimiento y el silencio. El objetivo es encontrarte y explorarte a ti mismo a través de una experiencia única e irrepetible en un lugar hecho para encontrar la paz interior. Lanza del Basto. Peregrinación a las fuentes es el libro más importante de Lanza del Basto, el mayor viajero espiritual que conocí personalmente. Lanza del Basto fue un filósofo, poeta, artista y activista de la no violencia italiano. Me emocioné nada más verlo por el gran carisma espiritual que tenía. Era puro amor. Según Lanza del Basto, la acción más eficaz, el testimonio más significativo de la no violencia, es vivir una vida en la que no haya violencia, demostrando que esa vida es posible, e incluso no es más difícil que una vida de ganancias, ni más desagradable que una vida de placer, ni menos natural que una vida ordinaria, entre comillas. Murió en Murcia, España, el 6 de enero de 1981, y fundó la Comunidad del Arca. En enero de 1981, del Basto trabajó para fundar una nueva comunidad en Elche de la Sierra, en la provincia de Albacete, cuando el 5 de enero tuvo una hemorragia cerebral y fue llevado al hospital de la ciudad sanitaria Virgen de la Rixaca en Murcia. En el libro relata sus primeros días en la India y los distintos pasos que da para despojarse de su hombro occidental, algo que yo intenté también pero no lo conseguí. De esta manera es como llega a conocer al objetivo de su viaje, Mahatma Gandhi, que en ese momento participaba como asesor del Parlamento indio.
De sus días con Gandhi se refleja el estrecho contacto que tenían y la madurez del proyecto de Lanza del Basto de peregrinar hasta el nacimiento del Ganges, de donde vuelve después de haber experimentado con casi todos los aspectos de la vida ascética de las distintas castas y órdenes hindúes de renunciantes. Un viento de las altas montañas sopla por las páginas de este diario de viaje, un canto a la vida y al conocimiento místico del universo, una revelación existencial de claves herméticas hindúes con algo de aliento de Walt Whitman. Historia de un santo. En diciembre de 1936, Lanza viajó a la India para unirse al movimiento para la independencia de la India conducido por Gandhi. Lo había conocido previamente a través de la obra de Romain Rolland. Tras vivir con Gandhi durante 6 meses, quien le impuso el sobrenombre de Shantidas, emprendió su peregrinación al nacimiento del Ganges, un famoso sitio de peregrinación, y luego de ese viaje volvió a Europa. Segundo, en 1938 emprendió uno de sus viajes espirituales hacia Palestina, para conocer y visitar los altos lugares. En medio de una guerra civil fue a Jerusalén y a Belén, entre 2 líneas de tanques. Volvió a París al mismo tiempo que comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Escribió algunos libros de poesía y en 1943 publicó la historia de su viaje a la India, Regreso a los Orígenes, que se convirtió en un gran éxito editorial. Tercero, en 1957, durante la Guerra de Argelia, Lanza del Basto inició junto a otras personas reconocidas un movimiento de protesta contra la tortura. Ayunó durante 21 días. Cuarto, en 1958 se manifestó contra la planta de energía nuclear en Marcoule, Francia, la cual producía plutonio para armas nucleares. Quinto, en 1963, Del Basto ayunó 40 días en Roma durante el Concilio Vaticano II, pidiendo al Papa Juan XXIII que mantuviera una postura en contra de la guerra. Sexto, en 1965 estuvo en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, hablando acerca de la no violencia durante semanas con los estudiantes. Séptimo, en 1972, Lanza apoyó a los granjeros del Arzac contra la extensión de una base militar, ayunando durante 15 días. Octavo, en 1974, una comunidad del Arca se estableció en Larzac en una granja adquirida por el ejército. Y noveno, en 1976, participó en las protestas contra la construcción de un reactor nuclear en Francia. Definición. El turismo espiritual se define como el acto de viajar a nivel nacional o al extranjero para visitar lugares espirituales como mezquitas, iglesias y templos, o entornos naturales como bosques, océanos, lagos, jardines espirituales, parques de vida silvestre, jardines botánicos, cuevas y rocas. Este tipo de turismo se da por razones espirituales y asimismo satisfacer la necesidad de agradecer a la deidad en que las personas creen o simplemente a la madre naturaleza por todo lo obtenido. Estos viajes también buscan el perdón y alcanzar la paz interior. En 2007, el turismo espiritual fue considerado por la Organización Mundial de Turismo como el segmento de más rápido crecimiento, ya que las personas buscan cada vez más desarrollar su propia espiritualidad y descubrir la de los demás. De hecho, el turismo espiritual se basa en una variedad de motivaciones que van desde el turismo religioso tradicional hasta la medicina alternativa y las formas de inmersión profunda en la naturaleza. Los destinos pueden ser países, regiones, ciudades, monasterios, templos, bosques sagrados, etc. En este caso, los lugares más importantes en el turismo espiritual son Rishikesh en la India, que es la meca de los yogis, Himalayan Ananda en la India, Machu Picchu en Perú, las pirámides de Gizeh en Egipto, Stonehenge en Inglaterra, Shambhala Mountain Center en Colorado, Holy Island Project en Escocia y Amansala Resort en México. España. El principal turismo espiritual en España se vertebra a lo largo de los cientos de kilómetros entre bosques y veredas que traza el Camino de Santiago. El Centro Internacional de Acogida al Peregrino selló la Compostela,
documento que la Iglesia expide a los peregrinos que han llegado a Santiago de Compostela, número 70.000 de 2021 a mediados de mes. El peregrinaje ha recuperado sus niveles anteriores a la crisis. Otros espacios de espiritualidad de técnicas más laicas como la meditación también confirman el aumento de la demanda. Desde el Centro Budista Sakya de Alicante, especializado en meditación y filosofía budista, confirman igualmente que la necesidad de lidiar con el malestar ha hecho que más personas de las habituales hayan mostrado interés. La gente busca alternativas. Cuentan desde el Parque Natural del Mont Go, donde está el centro budista. Turismo religioso. El turismo religioso, a diferencia de todos los demás segmentos del mercado turístico, es evidentemente uno de los que tienen como motivación fundamental la fe. En la actualidad, las ciudades santas que históricamente han sido objeto de peregrinaje, como Jerusalén, la Meca o Roma, siguen siendo importantes puntos de referencia del sector. Es importante definir que el turismo religioso siempre es turismo espiritual, pero que no todo turismo espiritual se puede definir como religioso. Un buen ejemplo son las diferentes actividades como peregrinaciones, rutas, meditaciones o creencias. El sector del turismo religioso está implantado con fuerza en Europa, donde se calcula que más de 15 millones de personas realizan algún tipo de turismo religioso, y América Latina, por lo que varias agencias turísticas se han especializado en este sector. El tipo de viajes de este sector suele corresponder a estancias cortas, de 3 o 4 días, generalmente coincidentes con fines de semana o puentes. Hay varias posturas respecto a qué se incluye dentro de este tipo de turismo, pero en general se puede considerar que abarca tanto la visita a santuarios o lugares sagrados como a las peregrinaciones. Además, visitas a tumbas de santos, asistencia y participación en celebraciones religiosas, etc. Un poco más discutidas son las canonizaciones, visitas a líderes religiosos, congresos eucarísticos, años santos, etc. Historia. En la Grecia clásica se daba gran importancia al ocio y al tiempo libre, lo dedicaban a la cultura, diversiones, deporte y religión. Los desplazamientos más destacados eran los que realizaban con motivo de asistir a los Juegos Olímpicos antiguos en la ciudad de Olimpia, a la que acudían miles de personas y donde se mezclaba religión y deporte, aunque también existían peregrinaciones netamente religiosas como las que se dirigían a los oráculos de Delfos y de Dodona. Ya en la Edad Media, tanto el cristianismo como el islam extenderían el turismo religioso, más precisamente las peregrinaciones, a mayor número de creyentes y los desplazamientos serían mayores. En el mundo islámico, el Hajj o travesía cultural a la Meca es uno de los 5 pilares del Islam, obligando a todos los creyentes a esa peregrinación al menos una vez en la vida. Son famosas las expediciones desde Venecia a Tierra Santa y las peregrinaciones por el Camino de Santiago. Desde el año 814 que se descubrió la tumba del santo y fueron continuas las peregrinaciones de toda Europa, creándose así mapas, mesones y todo tipo de servicios para los caminantes. Finalmente, con la llegada de la Revolución Industrial, el turismo religioso daría origen al turismo masivo tal cual se conoce en la actualidad. Turismo ecológico. El turismo ecológico, ecoturismo o turismo de naturaleza es un enfoque de las actividades turísticas en el que se ofrece la observación del medio natural. Es un estilo de turismo alternativo o ecologista diferente al turismo tradicional o de masas. Aunque existen diferentes interpretaciones, por lo general el turismo de naturaleza se promueve como un turismo ético, en el cual también se presume como primordial el bienestar de las poblaciones locales, y tal presunción se refleja en el diseño de las actividades con criterios de sostenibilidad y conservación. Debido a su auge, el ecoturismo se convirtió en el segmento de más rápido crecimiento y el sector más dinámico del mercado turístico a escala mundial. Este movimiento apareció a finales de la década de 1980 y ha logrado atraer el suficiente interés tanto a nivel internacional al punto que la ONU dedicó el año 2002 al turismo ecológico. Pese a su corta existencia, el ecoturismo es visto por varios grupos conservacionistas, instituciones internacionales y gobiernos
como una alternativa viable de desarrollo sostenible. Existen países como Costa Rica, Puerto Rico, Kenia, Madagascar, Nepal y Ecuador, con sus islas Galápagos, donde el turismo ecológico produce una parte significativa de los ingresos de divisas procedentes del sector turístico e incluso, en algunos casos, de la economía del país. Cambiamos de tercio. Reserva Federal. El discurso de Powell tranquiliza a los inversores. El enfoque de esperar y ver del presidente de la Fed, Jerome Powell, en un discurso muy esperado el viernes, dio a los inversores y a los participantes del mercado cierta tranquilidad de que los esfuerzos extraordinarios del Banco Central para apuntalar la economía eran probables para respaldar activos más arriesgados durante un tiempo más. El mercado no sucumbe al pánico y compra el mensaje de Powell. Los inversores se han lanzado a comprar bonos soberanos ante la perspectiva de que la subida de tipos aún tardará en verse. Powell se ha convertido en el flautista de Hamelín. La Reserva Federal señala a fin de año para el inicio de la retirada del apoyo monetario. La Reserva Federal ofreció este viernes su señal más clara del probable inicio de la retirada del enorme estímulo monetario a finales de año con la reducción de compras de bonos, pero advirtió que para la subida de tipos aún queda mucho terreno por recorrer. Subrayó que si la economía evoluciona como se anticipa, sería apropiado comenzar a reducir el ritmo de compra de activos este año. La Reserva Federal mantiene las tasas de interés artificialmente bajas a través de sus compras mensuales. Cuando la Fed comience a reducir gradualmente sus compras mensuales, entonces debería haber un aumento de las tasas de interés. La Fed sabe que la renta variable y el sector inmobiliario colapsarán sin su intervención continua, o colapsarían, porque aquí no se puede hablar nada seguro. La Fed se encuentra actualmente entre la espada y la pared. No pueden aumentar las tasas para frenar la inflación porque si lo hace, deberá más intereses a todos los tenedores de bonos de la deuda pendiente. Si dejan las tasas donde están o las bajan, la inflación seguirá aumentando. Zimbabue dice haber recibido $961 millones, según Steve Biko. Simon Parkes afirma que ha comenzado un nuevo sistema financiero que no tiene nada que ver con el gran reinicio del lado oscuro, sino con los elementos espirituales del sistema financiero cuántico QFS. Mercados. S&P 500 y Nasdaq alcanzan máximos históricos de cierre. Wall Street recuperó el viernes empujando al Standard & Poor's y al Nasdaq a registrar máximos de cierre por cuarta vez esta semana, ya que las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole calmaron los temores sobre el calendario de reducción y enviaron a los inversores al fin de semana en un estado de ánimo de compra. El petróleo registra la mayor ganancia semanal en más de un año. El precio del petróleo subió un 2% el viernes, registrando su mayor ganancia semanal en más de un año, ya que las empresas de energía comenzaron a cerrar la producción en el Golfo de México antes de un gran huracán que se espera azote a principios de la próxima semana. Los bancos europeos están rezagados en sostenibilidad. Los bancos europeos están demostrando ser lentos para actuar en materia de sostenibilidad y solo tienen una comprensión limitada de su exposición a los riesgos ambientales, sociales y relacionados con la gobernabilidad, mostró un informe para la Comisión Europea del administrador de activos BlackRock. DHL advierte que las interrupciones de la cadena de suministro mundial persistirán el próximo año. Entre comillas, no esperamos que las tarifas de flete se estabilicen a corto plazo. Según Carsten Michaelis, director de fletes marítimos de DHL Global Forwarding Asia Pacific. Seguimos entre comillas. La combinación de un año de interrupciones, la falta de contenedores, la congestión de los puertos y la escasez de embarcaciones en las posiciones correctas está creando una situación en la que la demanda de carga supera con creces a la capacidad disponible. Los precios mundiales de los contenedores están en niveles récord. Expedición a Groenlandia descubre la isla
más septentrional del mundo. El mes pasado los científicos pusieron un pie en una pequeña isla frente a la costa de Groenlandia, que según dicen es el punto de tierra más septentrional del mundo, y fue revelada por el movimiento de la banquisa. Banquisa, como ustedes saben, la capa de hielo. Afganistán. Kabul entre el caos y las llamas. Los atentados en Kabul muestran el grado de inestabilidad que Afganistán vive hoy. También confirmaron que los talibanes están lejos de ejercer un control eficaz sobre los territorios que conquistaron. Además, el ataque subrayó la incapacidad de Estados Unidos de organizar una salida digna. Estados Unidos evacúa a miles más en Kabul y espera más violencia después de los atentados. El ejército estadounidense continuó evacuando a miles de personas en Kabul el viernes, donde multitudes de civiles afganos desesperados por escapar de la creciente violencia regresaron un día después de que 2 atentados suicidas con bombas mataron a decenas, incluidos miembros del servicio estadounidense. La masacre en el aeropuerto de Kabul deja al menos 170 muertos. El atentado del grupo yihadista Estado Islámico en el aeropuerto de Kabul, donde una multitud trataba de subir a alguno de los vuelos de evacuación para huir del régimen talibán, causó al menos 170 muertes, además de decenas de heridos que permanecen todavía ingresados en los hospitales de la capital afgana. Los talibanes ya han entrado en el aeropuerto de Kabul y las fuerzas estadounidenses evacuarán el aeropuerto y se retirarán esta noche. El número de muertos en el ataque al aeropuerto de Kabul aumenta a 170, sin incluir a los 13 soldados estadounidenses, según el New York Times. Es uno de los más mortíferos en la historia de la ciudad. Combatientes talibanes incautan el lado militar del aeropuerto de Kabul con armas estadounidenses. Con la fecha límite para la retirada estadounidense de Afganistán, que se avecina en solo 4 días, los combatientes talibanes se están moviendo para tomar el control total del aeropuerto, según informes de los medios no confirmados. Turquía aprueba la solicitud de los talibanes de gestionar el aeropuerto de Kabul. Turquía aprobó la solicitud del movimiento radical talibán sobre el movimiento extremista, más que radical, sobre la gestión del aeropuerto de la capital afgana, informó el canal de televisión Al Jazeera citando a una fuente del movimiento. La verdad es que necesitan la experiencia de Turquía para dirigir y controlar este aeropuerto, como es lógico. Los talibanes solicitan a Estados Unidos que mantengan una embajada en Afganistán. Los talibanes han solicitado a Estados Unidos que mantengan una presencia diplomática en Afganistán más allá de la retirada de las fuerzas de Estados Unidos el 31 de agosto. La administración de Biden está sopesando la posibilidad. Los talibanes dicen que 28 de sus miembros murieron en explosiones y culpan a Estados Unidos de una evacuación caótica. Los talibanes afirman que al menos 28 de sus propios miembros murieron en los ataques del jueves en el aeropuerto. Hemos perdido más personas que los estadounidenses, dijo el viernes un funcionario talibán. Los talibanes prometieron aumentar su seguridad alrededor del perímetro del aeropuerto en medio de informes de que el Daesh se está preparando para montar más ataques. Estados Unidos utiliza otras 3 bases militares para acoger afganos y amplía el límite máximo a 50.000 refugiados. Estados Unidos aloja o está preparado para alojar a los ciudadanos afganos que huyen de su país en 7 bases militares en el país, en América. 4 bases ya habían sido utilizadas para albergar temporalmente a los refugiados. La base conjunta McGuire-Dix Lakehurst en Nueva Jersey, Fort Lee en Virginia, Fort McCoy en Wisconsin y Fort Bliss en Texas. Defensas ha autorizado a otras 3 bases a aceptar refugiados. Se trata de la base del Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia, Fort Pickett en Virginia y la base de la Fuerza Aérea Holloman en Nuevo México. Un periodista pide que borren de la faz de la tierra una ciudad afgana por cada estadounidense muerto en Kabul y lo llueven críticas. Todd Starnes, conocido presentador de radio, pidió la destrucción de una ciudad afgana por cada estadounidense muerto en el atentado perpetrado el jueves
por el Estado Islámico en el aeropuerto internacional, en el que fallecieron 60 personas, incluyendo 12 soldados de su país. Tales comentarios le valieron al periodista duras críticas en las redes sociales, donde muchos lo acusaron de abogar por crímenes de lesa humanidad. Claro, lo que no se puede bombardear a la población civil, que no tiene culpa de nada. España. España finaliza su evacuación de Kabul con la llegada de los 2 últimos vuelos a Madrid. Aterrizaron en la base aérea de Torrejón de Ardoz los 2 últimos aviones de España procedentes de Kabul. En ambos vuelos viajaban los 81 españoles que permanecían en la capital afgana. Son militares, policías y personal de la embajada, así como el embajador en funciones, Gabriel Ferrán. También estaban a bordo 4 militares portugueses y 85 ciudadanos afganos. El embajador español y los últimos evacuados afganos aterrizan en Torrejón. El último vuelo del operativo español de evacuación de Afganistán, que entre sus 195 pasajeros traslada el embajador Gabriel Ferrán y a los últimos 85 afganos evacuados por España, ha aterrizado este viernes, pasadas las 19:20 horas, en la base aérea de Torrejón, como ya hemos dicho. Más de 1.700 de las personas evacuadas de Afganistán han solicitado asilo en España. Un total de 1.717 de las personas evacuadas en Afganistán en las últimas semanas han solicitado protección internacional en España. Se trata del 83,7% de los 2.051 ciudadanos que han llegado al país en estos últimos días. Europa. Últimas horas de evacuaciones europeas y ahora la vía para la diplomacia. Diferentes países europeos han cerrado o lo harán a lo largo de este viernes sus operaciones de evacuación nacionales y de afganos que en el pasado fueron colaboradores, pero todavía permanecen en Afganistán muchas personas que quieren abandonar el país, lo que abre la puerta a la vía de la diplomacia. Europa se prepara para un tsunami de cientos de miles de migrantes afganos. La conquista de Afganistán por los talibanes está preparada para desencadenar una ola sin precedentes de emigración afgana a Europa, que se prepara para la llegada de cientos de miles, posiblemente incluso millones, de refugiados y emigrantes del país devastado por la guerra. América. El ejército mexicano tiene como objetivo detener toda la emigración. Las Fuerzas Armadas mexicanas han realizado una serie de actividades operativas en la frontera sur que tienen como principal objetivo detener toda la emigración, afirmó este viernes el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. Bolsonaro dice que todo el mundo tiene derecho a comprar un fusil. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, indicó este viernes que toda la población de su país debería comprar armas de fuego porque en su opinión la gente armada nunca será esclavizada, entre comillas. El mandatario, quien durante su carrera política ha sido defensor de las armas y ha promovido el acceso de la población civil a estas, aseguró que todo el mundo tiene que comprar un fusil, aunque hacerlo sea costoso. El huracán Ida golpea la isla de la Juventud de Cuba. Ida o Aida. El huracán Aida azotó la isla de la Juventud de Cuba el viernes, dijo el Centro Nacional de Huracanes y la costa del Golfo de Estados Unidos. Se preparó para un impacto directo este fin de semana mientras la tormenta avanza hacia la región. Biden declara emergencia ante la llegada del huracán Aida a Luisiana. El presidente Biden declaró este viernes el estado de emergencia en Luisiana y ordenó al Departamento de Seguridad Nacional y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, la famosa FEMA, que coordinaran los esfuerzos de socorro allí por daños posiblemente catastróficos. En Luisiana se están llevando a cabo evacuaciones obligatorias desde el viernes, ya que se prevé que el huracán Aida toque tierra y el domingo por la noche a lo largo de la costa del Golfo. 140 terremotos en 12 horas. Brutal enjambre sísmico en el volcán Kilauea. Un enjambre de más de 140 terremotos en solo 12 horas en la zona del volcán Kilauea en la isla de Hawái alarmó esta semana a los geólogos que temían una inminente erupción como consecuencia de esta actividad sísmica. Y esto es todo. Muchísimas gracias, queridísimos amigos.